plugins para SketchUp. En esta ocasión quería contaros el plugin de Curviloft. Sin duda, bueno, es uno de mis favoritos, ya que nos va a permitir hacer geometría muy interesante a partir de distintas secciones. Es un paso más dentro del modelado con SketchUp y realmente es muy recomendable su instalación. Yo he dejado los links de descarga, es un plugin gratuito. Eso sí, bueno, como veis aquí pertenece a los plugins de la categoría Libfredo, por eso está dentro de este menú, de este módulo que dice Libfredo. Todos estos plugins que vamos a ver posteriormente, como Fredo Scale, Join Push Pull, Round Corner, Tools on Surface, pertenecen a Libfredo, ¿vale? Bueno, Libfredo es un desarrollador de extensiones bastante interesante, tiene mucho auge. Si investigáis un poco por internet sobre sus plugins, veréis que todo el mundo que avanza un poquito con el programa los conoce y los usa a diario, y por eso me parecía muy interesante crear un módulo solo para hablar de este tipo de extensiones. Entonces, os lo comento. Sobre todo, principalmente porque es necesario que hagamos la instalación de Libfredo para que todos esos plugins funcionen, ¿vale? Si no instalamos este RBZ, esta extensión entre comillas madre, no vamos a poder emplear, no va a funcionar el sistema de plugins de Libfredo, y por lo tanto todos estos como Fredo Scale, Join Push Pull, Round Corner, Tool on Surface no van a funcionar, ¿vale? Dentro del programa. Muy importante, cuando queramos usar estos plugins de Libfredo, instalar Libfredo como tal también, ¿vale? El ejecutador de este RBZ. Yo siempre, bueno, dentro de cada sesión he dejado el link de descarga de Libfredo, solo habría que instalarlo una vez. Una vez que está instalado ya podemos instalar los que nos interesen de toda esta categoría de plugins. Por lo tanto, vamos a proceder con la instalación, ¿no? de ambos plugins y así entendéis cómo se lleva a cabo. Es un poco el procedimiento de siempre, simplemente instalar RBZ, primero Libfredo y luego Curviloft. Para ello descargamos ambos RBZ, clic y clic, ¿vale? Ya tendría por un lado Curviloft y por otro Libfredo 6, ¿vale? Que es la versión que estamos usando. Con la descarga ya llevada a cabo, simplemente nos vamos a ventana, administrador de extensiones, y en la parte inferior izquierda ya sabéis que aparece instalar extensiones, ¿no? Aquí tenemos un listado de todas las que tenemos actualmente en nuestro equipo instaladas. Pues bueno, procedemos con la instalación de estas dos, ¿no? Libfredo por un lado y Curviloft posteriormente por otro lado. Y os cuento cómo funciona, porque es un plugin bastante sencillo y yo creo que os va a gustar muchísimo. Para mí fue un gran avance dentro del modelado 3D. Procedemos con instalar y localizamos en nuestro equipo el plugin Libfredo 6 RBZ. Procedemos con su instalación, abrir, vale, ya lo tendríamos instalado, es este de aquí. Simplemente, bueno, esto es una ventana que abre emergente, el plugin la voy a quitar, no es necesaria. Y procedemos con la instalación, en este caso, de Curviloft. Como os comentaba antes, una vez instalado Libfredo ya no es necesario instalar nuevamente esta extensión madre, ¿vale? Ya simplemente iremos instalando, bueno, pues Round Corner o Fredo Scale o el que nos interese. Este plugin es necesario, ¿no?, para que funcione. Instalar extensión, localizamos en nuestro equipo el curviloft.rbz y también abrir. Ahí tendríamos por otro lado Curviloft, ¿veis? Es este que me aparece aquí, Curviloft, está activo. Y simplemente para visualizar el plugin, hacemos botón derecho en esta parte superior y localizamos Curviloft. Si no aparece, como es mi caso, es porque algunos de los plugins cuando se instalan precisan que cerremos la aplicación y volvamos a abrir para que, bueno, se carguen y se ejecuten. Entonces simplemente cerramos SketchUp y una vez abierto nuevamente, fijaros que ya me aparece aquí, ¿vale? El plugin se ha instalado correctamente. Son bueno, estos tres iconos que ahora os voy a contar y veréis que son muy sencillos pero bastante potentes, ¿no?, a la hora de modelar en 3D. Bueno, una vez que tenemos Curviloft, si alguien no lo tuviese, simplemente botón derecho sobre los iconitos, sobre esta parte de aquí, y lo saca, ¿vale? Veis que yo lo tengo aquí activo. Aquí tenemos activos los
plugins o extensiones que vamos usando con SketchUp. Entonces, ¿cómo funciona Curvilove? Ya sabéis que, bueno, en el curso, en la plataforma de formación tenéis, bueno, GIF animados y explicaciones para el uso de cada uno de los iconitos o de herramientas que incluyen los plugins según el caso en el que nos encontramos. Yo voy a proceder a explicarlos de uno en uno para que entendáis un poco las posibilidades que permite este programa. El primero sería un poco el más común en su uso y nos va a permitir a partir de distintas secciones, ¿no? Podrían ser, por ejemplo, bueno, secciones de este tipo, ¿no? Podría tener esta sección y aquí tener esta otra con una geometría un poquito distinta, que fuese diferente, algo tipo esto. Nos va a permitir hacer o crear la geometría que produciría la envolvente en la transición de una sección a otra. Este podría ser un ejemplo, ¿veis? Tengo esta superficie y esta, o incluso, aunque tuviese un trayecto solo, imaginad que tenemos aquí un arco de este tipo, estamos haciendo ahí una especie de, bueno, de túnel o cubierta, tenemos un arco, aquí otro con otra geometría, totalmente distinto, incluso podríamos pasar a un tercer arco de este tipo de intelado, de trayectoria rectilínea, con una geometría la que nosotros, bueno, queramos. Incluso podría estar girada, no tiene que estar en el mismo plano, algo tipo esto. Este plugin nos va a permitir hacer la envolvente de las distintas transiciones. Vamos a pasar con el primer ejemplo. Os cuento cuáles son los métodos con los que se puede trabajar con este plugin. Simplemente si yo selecciono estas dos superficies, ¿veis? Esa selección y pulso en el primer icono, clic, el programa automáticamente genera la superficie, ¿veis? De una forma automática. Esto está en negro porque es un previo. Aquí en la parte superior me aparecen muchísimas opciones. Ahora os cuento un poco por encima para qué sirven cada una de ellas. Y es un previo antes de confirmar la geometría de forma definitiva. Si yo quiero confirmar, tengo, bueno, varias opciones. Puedo hacer intro con el botón o doble clic o incluso clic en esta palometa de aquí final que dice, bueno, finalizar o generar geometría, clic. Aquí ya sí tendría esa envolvente, ¿veis lo que ha creado? De forma automática, la envolvente, el paso o la transición de una sección a otra. Y ha creado toda esta geometría. Es muy interesante porque os va a permitir hacer todo tipo de proyectos si tenéis muy claro cómo son las secciones que, bueno, determinan la morfología o geometría de esa superficie o volumen, como en este caso. Voy a repetir el proceso, pero en vez de seleccionar todo, ¿no? Yo podría seleccionar todo y simplemente dar clic. Yo también tengo la opción de marcar en Curvilove, en el primer iconito, clic, y ahora el programa me pide que vaya seleccionando una a una, ¿veis? Sección 1, sección 2 y sección 3. Serían las secciones que van a determinar la envolvente que quiero generar, ¿no? Tengo aquí un primer arco, un segundo arco con una disposición diferente y un tercer elemento adintelado como es este, el número 3, y simplemente hago intro y tendría esa geometría en negro, esa previsualización de cuál es la envolvente de este pórtico que estoy creando, esta especie de túnel, o incluso podría ser un mobiliario o cualquier tipo de geometría, ¿no? O sea, un poco depende del tipo de proyecto de cada uno, que le dé el uso que le interese. Realmente estoy jugando con esas secciones para crear la envolvente. Esto está en modo previo, ¿vale? Para confirmar hemos dicho que hay que hacer intro o clic aquí en la palometa y se confirmaría la geometría como tal. Antes de confirmar la geometría, yo tengo la opción de emplear distintos métodos, ¿veis? Spline Method, ¿no? Dice aquí, son distintos métodos de generación de la superficie. Esto ya es a gusto un poco de cada uno, ¿vale? Son distintos métodos con los que el programa, el plugin, ¿veis? Va cambiando el tipo de generación de curva. O sea, cada uno podría decir, oye, pues mi superficie la quiero de este tipo, de este, ¿no? Que busque un poco el método geométrico que más ajuste a sus necesidades. Serían todos estos iconitos que tenemos aquí. Bueno, antes de nada también deciros que esta barra que aparece como previa la vamos a ver en casi todos los plugins y extensiones de Leapfredo. Esto es la primera vez que lo vemos en la formación, pero os va a resultar bastante habitual cada vez que usemos un plugin avanzado de Leapfredo, ¿vale? O sea que yo lo que os cuento aquí en muchas ocasiones va a ser de aplicación para los posteriores tutoriales y prácticas que vamos a hacer con los distintos plugins de Leapfredo. Bueno, el número de segmentos, que por defecto estaba en 5, si yo lo subo o lo bajo, fijaros lo que produce, una geometría muchísimo más pulida, ¿veis? Aumento el número de segmentos, son las divisiones,
son el número de divisiones entre un primer trayecto y un segundo trayecto. Puedo hacer que la geometría esté todavía más conseguida, más trabajada, simplemente ampliando, ¿veis? O reduciendo ese número de secciones. Evidentemente creo más geometría en SketchUp, puede ser un poco más pesado el modelo, pero también estoy creando una pieza mucho más detallada, ¿vale? Más fiel a lo que yo realmente quiero conseguir. Los valores de simplificación interpolilínea en este caso no tienen mucha aplicación, se usan en las otras herramientas, pero tampoco tienen una utilidad demasiado interesante. Si alguien los quiere modificar, los puede probar, son para temas también geométricos y bueno, en principio no os compliquéis con estas opciones porque realmente no os van a solucionar demasiado el cálculo de vuestra superficie. Estas opciones que encontramos a continuación igualmente son cambios, si os fijáis, de la percepción, o sea, del cálculo de geometría y de cómo se hace la transición de una sección a otra. Bueno, el programa interpreta de forma distinta las geometrías y igualmente la que visualmente os parezca más interesante para vuestro proyecto es simplemente seleccionar la más adecuada. Estas opciones sobre geometría sí me parecen muy interesantes porque en ocasiones quizá no queramos crear una superficie como tal, ¿no? Una manta de este tipo o una malla, simplemente queremos, por ejemplo, las transiciones, es decir, los distintos arcos que nos conforman esta geometría o, por ejemplo, las directrices. Pulsando aquí, que tendría, por ejemplo, los trayectos, solo me generaría esas líneas que luego con otro plugin, otra extensión a las cuales podría introducir un tipo de sección u otro para crear una estructura, pero de forma lineal. Por ejemplo, este segundo icono de aquí, ¿veis? Este solo nos permite los trayectos en esta dirección, también muy interesantes. Es decir, yo podría sacar una estructura con un tipo de perfil en esta dirección y con otro perfil en esta de aquí, o incluso los dos tipos de perfiles, ¿veis? Por eso si activo o desactivo esa opción, solo me genera la estructura y no la manta como tal. Voy a desactivar. Es esto de aquí. Y luego tengo la opción de crear, la superficie más pulida todavía a través de la creación de las diagonales con estas opciones de aquí, esta o esta, en una dirección o en otra. También podría crear mayor número de elementos, de barras diagonales que van a hacer la geometría un poquito más exacta y pulida, ¿vale? Entonces, si queréis, podéis activar. ¿Vale? Y una vez que tengáis determinada la geometría, simplemente sería aceptar. Pero antes de aceptar, en algunas ocasiones vais a ver que quizás la transición no os convence. Por ejemplo, yo puedo decir que este punto de aquí realmente no quiero que intersecte en esta zona o que este de aquí, por ejemplo, intersecte por aquí. Podéis tomar ese tipo de decisiones simplemente haciendo clic, ¿no? Pulsando un punto, un nodo, ¿veis? Esa ventana que nos sale gráfica donde aísla el modelo y nos muestra la línea, la barra estructural que estamos seleccionando. Yo puedo seleccionar un punto, vamos a coger este por ejemplo, yo podría seleccionar este punto de aquí y desplazarlo por ejemplo a esta zona de aquí, clic, ¿veis? Hace una modificación más en precisión de algunos de los nodos según un poco vuestras necesidades proyectuales. Yo podría seleccionar, vamos a ver, por ejemplo, este nodo de aquí, este nodo de aquí, y desplazar esa dirección, ¿veis? Aquí sale un previo, lo tengo pulsado y lo desplazo aquí. Entonces este nodo pasaría a estar en un punto anexo a esa parte de ahí y voy puliendo un poquito la geometría según mis necesidades. Que sepáis que tenéis esa opción también con la opción con la posibilidad de poder seleccionar puntos de cualquiera de las mallas. ¿Veis? Aquí se ve muy claro en el esquema. Tengo esta sección y el nodo, el que yo quiera elegir, podría cambiar y que un nodo llegase a otro extremo o, según un poquito mis intereses, ¿no? Una vez que tenéis la geometría ya pulida, simplemente hacemos clic en el check o intro y ya se generaría, ¿veis? Esta superficie que es la que acabo de crear a partir de estas curvas. O sea, es un plugin muy, muy avanzado, muy interesante. Y como siempre, esta estructura es totalmente editable, es un componente. Yo podría, por ejemplo, seleccionar la geometría y quitar el suavizado. Si desplazo a la izquierda con la ventana de suavizado, ¿veis? Recupero esa geometría y manipular el elemento según un poco mis intereses, ¿no? Yo voy a hacer aquí una apertura o un cambio de material, el procedimiento que vosotros necesitéis según cada caso. Y luego posteriormente volver a suavizar la geometría, ¿veis? Según lo que os interese, o recuperar
esas aristas y seguir trabajando. La otra opción sería, en vez de suavizar, bueno, ver geometría oculta. También nos permite visualizar esa geometría oculta, como ya vimos en esa sesión en el curso de SketchUp, y trabajar de forma independiente con algunas partes del proyecto, ¿vale? Voy a decir ver geometría oculta, lo desactivo. O sea, sería un poco la pieza que aparece a partir de estas secciones. Yo creo que es un plugin muy interesante, ya que os va a permitir que, si tenéis muy clara cómo es la sección de cualquier volumen, generar, ¿no?, la pieza que conforman bueno, esa transición entre secciones. Es un poco el procedimiento, bueno, a mí personalmente me recuerda a la construcción de los botes de los barcos, ¿no? Los barcos ¿no? En el mundo naval, en la ingeniería naval, realmente las costillas de los barcos, que luego se cubren con fibra, se producen, ¿no?, se crean mediante procedimientos similares a los que emplea Curvilov, ¿no? Yo tengo secciones cada cierto tiempo y a partir de ellas genero esa envolvente que me da una geometría bastante más avanzada, ¿no?, de este tipo. Otra opción interesante de plugin es este segundo icono, y hace algo parecido al primer icono que hemos visto, esta primera herramienta, pero según un trayecto. Esto igualmente va a multiplicar las posibilidades de proyecto. Imaginad que queremos hacer, por ejemplo, un banco, ¿vale?, un banco de mobiliario urbano, con una geometría que sea un poquito peculiar, ¿no? Por ejemplo, que empiece con una sección de este tipo. Voy a hacer una curva y el banco sigue un trayecto en esa dirección, pero luego, bueno, que es cóncava y luego pase a ser convexo y termine. Ahora os cuento un poco lo que estoy haciendo. Voy a copiar esta sección y termine en una sección, por ejemplo, de este tipo, que sea como, bueno, rectilínea. A lo mejor quizás un banquito para usuarios más pequeños, ¿no?, para niños de este tipo, y la parte inicial pues que sea para adultos y tenga una altura mayor. Bueno, estoy improvisando un poco un diseño, ¿no? Esta opción nos va a permitir, si os fijáis en el iconito, siguiendo un trayecto, que sería este de aquí, ¿vale?, esa línea magenta que aparece en el icono, pasar de una sección, que sería esta primera, la verde, a una segunda sección. Entonces, muy sencillo, simplemente seleccionamos el segundo icono y el plugin nos pide que indiquemos cuál es el trayecto. Eso es lo primero que seleccionamos, este trayecto de aquí. A continuación, que seleccionemos las superficies, ¿no?, que van a tener como sección todo ese trayecto. Hago clic en la superficie, clic, ¿veis? Tengo número 1 el trayecto, número 2 primera sección y número 3 va a ser esta superficie de aquí. Muy importante que, bueno, que hagáis selección en la superficie, no en una línea, porque la línea intentaría hacer la transición con una línea, no con toda la sección. Sería un poco parecido a lo que hacíamos aquí al principio. Aquí realmente son líneas únicamente, o polilíneas, son trayectos de ese tipo. Aquí son, por un lado son superficies, son secciones, y por otro el trayecto, que sí es lineal. Entonces tenéis que seleccionar todos esos elementos, el 1, luego el 2 y el 3. Le damos al check cuando ya hemos seleccionado todo, clic, y fijaros, bueno, me parece increíble lo que produce este plugin. O sea, ha hecho la transición de una sección determinada según una trayectoria, curva, que es la que he determinado yo, hasta llegar a una segunda sección. Podría ser una tercera, una cuarta, una quinta. Podéis hacer el número de secuencias, de fases que necesitéis en vuestro trayecto, pasa a esta sección de aquí. Además, yo podría, en vez de generar la superficie, por ejemplo, generar, como hemos visto anteriormente, solo los elementos lineales, ¿no? Imaginar las posibilidades de proyecto. Yo puedo generar luego una geometría de este tipo y dar un perfil, una sección, con el plugin que hemos visto previamente de herramientas de extrusión, ¿no?, en el módulo anterior. Dar un perfil a estas secciones, o crear, por ejemplo, esta estructura solo, ¿vale? ¿Veis eso de ahí? O todo en conjunto. Hago clic, intro, y he hecho de una forma automática esta pieza, en este caso de mobiliario, que viene de aquí, ¿no? También valdría, pues, no sé, barandillas, molduras, todo tipo de conducciones, instalaciones, cualquier cosa que tengáis en mente. Trayectos de todo tipo. Podrían ser circulares, o sea, me parece muy, muy interesante, desde luego, esta opción de Curvilov. La dinámica es la misma, si os fijáis, realmente, bueno, yo he seleccionado aquí y luego aquí.
También tenéis la opción de hacer triple clic, como es una transición sencilla, hacer un triple clic, seleccionar todo y dar a esta opción, al segundo icono, ¿veis? Y no hace falta seleccionar previamente, o sea que yo podría seleccionar, ¿no?, en primer lugar toda la geometría, hago clic en el segundo icono y ya él entiende que aquí hay una sección, un trayecto y una segunda sección y generar de forma automática esta superficie que me parece, bueno, bastante interesante. Podría, pues no sé, seleccionar esto, vamos a mover esta pieza, tiene todo en contacto, al desplazar una pieza pues la otra también se desplaza, ¿no?, como tal. Y aquí la geometría que vosotros queráis, ¿vale? Si queréis dar un poquito más de detalle, esto empieza aquí, eso ya un poquito a criterio de cada uno. Triple clic, tengo esas secciones, esos trayectos de ahí, botón, ¿veis? Fijaros, una maravilla, ¿no? O sea, haría la transición totalmente de una pieza a otra y generaría una geometría de este tipo, ¿no? Luego ya el diseño según cada uno, simplemente, bueno, con ver geometría oculta podríamos seleccionar, pues no sé, parte del mobiliario, aplicar un material aquí y otro por aquí distinto. O sea, me parece que os abre muchísimo el campo de diseño con SketchUp, ¿no? Estas opciones de Curviloft. Por eso te decía al principio de la sesión, de la lección, que sin duda es uno de mis plugins favoritos y si tuviese que recomendar uno sí o sí sería seguramente Curviloft, ¿vale? Entre otros, eso sí, veremos otros también muy interesantes, pero este lo veo básico, ¿no? Tercera opción, la más avanzada. Esta ya sí que nos va a permitir ya no solo a través de secciones, como el primer caso, ni a través de secciones y trayectos, sino a través de cualquier tipo de contorno, ¿no?, de línea, de trayecto, generar como, bueno, la superficie que lo va a englobar. O sea, es un poquito ya más avanzado, dar una vuelta más a las opciones que teníamos con el icono 1 y 2. Voy a contarlo, bueno, voy a explicar esta opción con un ejemplo que me gusta bastante usar con mis alumnos y la gente lo entiende bastante bien. Y lo hago a través de, bueno, de una cajita. Va a ser una especie de panel, ¿vale? Estos paneles están muy de moda en algunas fachadas, incluso también como piezas de azulejo, ¿no?, o de alicatado en cocinas y baños, se usa bastante. Son piezas que tienen cierto volumen, ¿no? No son totalmente planas, ¿no? No es un azulejo convencional de este tipo, sino que son piezas que tienen curvaturas o geometrías un poquito más complejas. Y yo lo que voy a hacer es, a partir de esta pieza vertical, de esta especie de, pues eso, de pieza cerámica, crear una superficie que a mí me interesaría, ¿no? Crear una envolvente a partir de las secciones del azulejo. He hecho un arco aquí en la horizontal, en el plano horizontal, y voy a hacer otro en el plano vertical, en este de aquí, ¿vale? Muy importante que todo esté en contacto. ¿Por qué? Porque realmente ya sabéis que todo este tipo de plugins necesitan que, bueno, que las superficies sean continuas, cerradas. Veis un poco lo que he hecho, ¿no? Yo a partir del plano he creado un arco, un segundo arco, y esos dos arcos se encuentran en ese punto. A ver, voy a deshacer y repito. A veces, bueno, voy un poquito ligero. Vale, entonces dibujo un segundo arco en el punto medio aquí. Y el segundo punto, o sea, lo que sería la flecha del arco, la altura que tiene, lo hago aquí, clic, en el punto de encuentro. Suprimo esta superficie que no me interesa. Y la idea, no sé si se intuye la geometría que va a tener, la idea es crear una pieza que sea plana, ¿no?, que se pegue luego al muro. Yo voy a tener aquí una superficie en mi proyecto, voy a tener un paramento vertical de este tipo y realmente lo que quiero es que esto de aquí, ¿no?, aquí sea plano, pero aquí coja curvatura. Entonces simplemente triple clic, selecciono todo y esto es una maravilla, selecciono el tercer icono de Curviloft. Fijaros qué geometría más interesante. Voy a confirmar y voy a aplicar aquí un material. Me he creado esta pieza. Esta pieza podría ser bueno, esto luego en el renderizado, en el proceso de renderizado fotorrealista que veremos en el siguiente curso, pues imagina las posibilidades de proyecto. Yo podría crear un componente con esto, o sea, crear un componente, ¿no?, y luego multiplicar el número de veces que yo necesite, que yo precise, ¿vale? Sería algo tipo esto. Sabéis que tenemos la copia múltiple y completar un paramento con una geometría que he creado yo personalmente para mi proyecto en concreto, ¿vale? Sería algo tipo esto de aquí. Súper sencillo. Bueno, si me interesa un poquito con menos curvatura, simplemente triple clic, como es un componente, extruyo, ¿no?, saco o reduzco la dimensión, ¿veis?
Esto ya es un escalado sencillo, ¿no? Con el propio programa, no hace falta ningún plugin para esto. Y hace geometrías de este tipo, o sea, me parece muy muy interesante. Hay algunos usuarios que usan, bueno, este plugin para hacer estructuras del tipo como, bueno, tensada, ¿no? Típicas carpas de circo y demás. Vamos a plantear aquí algún ejemplo. Vamos a crear un plano en el suelo, por ejemplo, algo tipo esto. Voy a hacer alguna equidistancia. Hago alguna equidistancia. Vamos a marcar, bueno, los puntos centrales. Esto está aquí. Vamos a levantar aquí alguna estructura. Vamos a marcar aquí la cuadrícula completa. Vamos a dibujar alguna estructura y lanzo una línea de aquí a aquí. Otra de aquí a aquí. ¿Vale? Bueno, estoy haciendo un poco el andamiaje, la estructura que me va a permitir posteriormente trazar una serie de arcos. Vamos aquí a limitar en esta dirección. Una serie de arcos para crear esa especie de carpa, o bueno, en este caso como una especie de tienda de campaña a través del plugin. Todo esto, bueno, son conceptos que hemos visto durante la formación. La forma de dibujar así tan fluida viene un poco determinada porque uso mucho los atajos de teclado, ¿vale? Ya sabéis que los atajos de teclado me permiten no tener que estar continuamente yendo aquí a seleccionar las distintas herramientas de SketchUp, ¿no? Yo simplemente con la tecla A hago un arco, pongo un arco aquí, es bastante sencillo. Otro arco por aquí. Esto lo voy a hacer un poquito a ojo. Podría haber hecho uno solo y hacer una simetría, pero bueno, estamos aquí haciendo un ejercicio de ejemplo. Y a mí me interesa esta estructura que tengo aquí. Selecciono este cuadradito también, este también. Creo que puede ser interesante. Y voy a hacer una copia solo de estas líneas que estoy seleccionando, ¿vale? Voy a hacer una copia únicamente de estas líneas de aquí. A ver si funciona bien el plugin. Voy a mover un poquito esta, por ejemplo, y esta la voy a subir. O sea, tengo una serie de contornos que creo que se intuye, ¿no? Me van a generar una superficie un poco siguiendo la estrategia que estaba empleando aquí. Esta estrategia, ¿no? De hacer los contornos y crear con ellos la superficie, ¿no? Entonces simplemente selecciono todo y le doy al último iconito y fijaros qué maravilla que me genera esa manta o esa estructura. ¿Veis? Vamos a hacer de nuevo el ejemplo. Voy a deshacer. En este caso, sin deformar tanto, selecciono nuevamente la estructura, pulso al plugin y aceptar, ¿vale? Podemos cambiar el material. Si una estructura de este tipo, ¿vale? Como tenía esos contornos de ahí, pues bueno, es bastante sencillo de generar. Bueno, esto es Curvilove, la verdad es que es una pasada de plugin o de extensión para SketchUp, y como casi todas las de Leafredo. Durante el curso continuaremos viendo más extensiones de Leafredo, como bueno, Fredo Scale o Join Push Pull. Todas estas son, bueno, la verdad es que muy recomendables y de verdad os van a facilitar mucho el trabajo. Vais a avanzar bastante en el modelado 3D, vais a notar un avance muy importante con SketchUp cuando conozcáis todas las opciones que nos permite, bueno, los plugins de Leafredo, porque de verdad problemas que parecían imposibles de resolver geométricamente con SketchUp se convierten en algo muy sencillo, muy automático, rápido, controlable. O sea que de verdad os recomiendo muchísimo que os veáis estas sesiones, porque van a ser un punto de inflexión en vuestro trabajo con el programa, ¿vale? Hasta aquí nada más, y ya os digo que espero que lo pongáis en práctica, bueno, que me enviéis vuestros proyectos y sobre todo que tiréis de imaginación y creatividad a la hora de plantear diseños. Yo, bueno, hay veces que pongo ejemplos un poco extraños, ya lo sé, simplemente me importa el proceso, el procedimiento, y entiendo que cada uno, según el tipo de necesidad laboral o docente, un poco el ámbito en el que se mueva, pues empleará los plugins y extensiones para un tipo de trabajo u otro. Pero tener siempre claro los conceptos generales de cómo funcionan estas herramientas, cómo usarlas para llevarlas un poco a vuestro campo, ¿vale? Yo quiero que os quedéis con ese concepto. Soy bastante insistente y pesado con el mismo, y es el hecho de que si tenéis clara
cuál es, ¿no? Aquí se ve muy claro eso. Si tenéis claro cuál es la sección, ¿vale? De vuestra geometría, ¿no? Yo quiero generar una geometría de este tipo tan compleja. Si yo tengo muy claro cuál es la sección que tiene, cuál es el trayecto, la directriz que va a seguir esa sección, amplío mis posibilidades de proyecto muchísimo, ¿vale? O sea, ahora cuando vayáis por la calle o cuando estéis en cualquier exposición o tienda de mobiliario, observar o pensad cómo se podría crear geométricamente esa pieza. Si tenéis una lámpara delante vuestra ahora mismo, un flexo o cualquier tipo de objeto, un portalápices, observar cómo se seccionaría, cuál sería el trayecto, cómo podréis modelar ese objeto que a priori es una geometría, es una doble curvatura, es muy orgánico, complejo. O sea, ¿cómo podría modelar eso? Pues si tenéis claras cómo son las secciones de los objetos que bueno, estáis viendo, no vais a tener ningún tipo de problema a la hora de crear la envolvente, ¿no? El objeto como tal, porque bueno, estos programitas lo hacen de forma automática. Sí que es cierto que es importante tener precisión a la hora de dibujar las distintas secciones. Es decir, yo sé que SketchUp es un programa muy limitado en el dibujo 2D, solo tengo estas opciones de aquí. Sin embargo, para la gente que controle AutoCAD o cualquier programa de dibujo en 2 dimensiones, tiene una precisión fantástica, ¿no? De una precisión brutal sobre el dibujo 2D. Podéis hacer piezas que sean muy precisas en sección y simplemente, como vimos en la sesión sobre importación de AutoCAD, realizar en SketchUp una importación de vuestra sección, la que os va a generar vuestra pieza de diseño. Esta pieza que yo he hecho aquí de forma tan sencilla, ¿no? Con el propio SketchUp, al fin y al cabo estoy muy limitado, son geometrías muy sencillas. Sin embargo, si precisáis de mayor precisión, ¿no? O sea, si necesitáis mayor precisión en el dibujo de la sección, usad herramientas como AutoCAD. Si son geometrías sencillas, como este caso, que es esto, ¿no? Que estoy dibujando aquí sin como de forma muy mientras hablo. Si son geometrías de este tipo, pues bueno, podéis emplear SketchUp, pero es importante que seáis bastante precisos a la hora de marcar al programa cuáles son vuestros intereses a la hora de que le marquéis al programa cuáles son un poco vuestros intereses a la hora de proyectar, ¿no? O sea, que determinéis esas secciones según os interese. Hasta aquí nada más, espero que no haya sido demasiado larga la sesión y nos vemos en la siguiente lección sobre plugins para SketchUp.